Bien, ahora ya con lo que hemos aprendido estas semanas, vamos a dar inicio a lo que es nuestra primera práctica, ¿sí? La práctica número 1, nuestra práctica virtual, que son cambios morfológicos durante el desarrollo del tallo, ¿sí? Bien, para esto, por años hemos tenido este manual de desarrollo vegetal, manual de prácticas, sí, que fue realizado por todos los maestros que de alguna forma damos clases de desarrollo vegetal. Fue consensado y pues bueno, simple y sencillamente les estoy mostrando para que ustedes se den una idea de lo que se vendría siendo la práctica, ¿sí? Su introducción, sus objetivos, los materiales que se estarían necesitando y el procedimiento, ¿sí? Obviamente que al ser una práctica virtual, pues voy a dar yo las explicaciones de todo y de hecho, pues como si entre todos hiciéramos la práctica, así es como se va a realizar. En este caso, vamos a tomar una ramita de cilantro, ¿sí? Y una rama de lo que es un rosal. Una rama muy joven, ¿sí? Muy joven, para que podamos notar justamente ese crecimiento o esos haces vasculares o cómo está configurado para lo que es el crecimiento secundario y ver algunos otros tipos de tejidos que tenemos en esas plantas. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, quitarle lo que es algunas hojas y seccionamos nuestras partes. Generalmente tomamos cualquiera de estas partes, puede ser esta parte o la parte de enseguida. De hecho, cualquier parte del tallo nos puede servir para nuestra función. Lo que sí es indispensable es que sea un tallo muy joven y que sea muy flexible, que lo podamos agarrar y lo podamos flexionar sin que se rompa, ¿sí? Bien, una vez teniendo eso, lo que se hace con una navaja y con un portaobjetos, vamos a cortar una sección, vamos a emparejar lo que es el tallo, en este caso del rosal, para posteriormente hacer cortes transversales en el tallo lo más delgado posible. Un corte tras otro lo más delgado posible. Y cuando yo digo delgado, me refiero a que seguramente ustedes conocen el papel de China. Pues el papel de China está grueso comparado con el espesor que debemos que realizar en los cortes. Para esto entonces necesitamos la navaja que esté muy bien afilada. Recomendable una navaja de rasurar, que no sea ni cuchillo ni navaja de esas campiranas e inclusive bisturí, ¿sí? Lo más recomendable ya por experiencia es una navaja de un solo filo o una navaja de rasurar. Entonces, como mencioné, hacemos varios cortes, ¿sí? De la sección transversal del tallo, algunos cortes y les ponemos agua para que no se deshidraten nuestros cortes, porque al estarlos observando al microscopio se empiezan a deshidratar y están tan delgados que se empiezan a enrollar y después no vamos a observar de forma óptima lo que queremos ver e identificar en estas partes, ¿sí? Estando esto, pues, se pone en la portaplatina del microscopio y se empiezan a hacer las observaciones. ¿Y qué es lo que observamos? Primero, este es el corte transversal que se hizo de ese tallo, justamente del que ustedes están viendo. ¿Qué vamos a encontrar primero? Haces vasculares. ¿Cuáles son esos haces vasculares? Pues bueno, aquí vemos, aquí, todos estos son haces vasculares que ya están tendiendo hacia la orilla. Aquí vemos entonces uno, otro haz vascular, otro haz vascular, otro haz vascular. Y pues bueno, para que no quede duda, estos serían los haces vasculares. Ahora vamos a identificar el cambium
fascicular o intrafascicular. Esto es dentro de las dentro de las vascular, ¿sí? De cada uno de los haces vasculares vamos a encontrar ese cambium fascicular. Y aquí veríamos esto, seguiría aquí, aquí, acá. Todo esto sería el cambium fascicular o intrafascicular. ¿Y cuál sería el cambium interfascicular? Entre los haces vasculares. Si decimos que cada uno de estos son los haces vasculares y el intrafascicular está dentro de cada uno de ellos y el interfascicular está entre los haces vasculares, entonces aquí tendremos un cambium otro interfascicular, 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 interfascicular e interfascicular. Recapitulando entonces, tenemos el cambium intrafascicular dentro del fascículo y el cambium interfascicular entre los haces vasculares. Habíamos mencionado en clase que conforme se incrementa el cambium fascicular y el cambium interfascicular, llegan a crecer y se fusionan para dar lugar al cambium vascular o meristemo lateral. A partir de este momento, de esta fusión, entonces va a haber engrosamiento de lo que es la planta. Y fíjense, ¿de dónde tomamos esa sección? Casi de la punta, de algo muy joven, y ya está tendiendo a formar ese cambium vascular o meristemo lateral. Así es de que la maduración es relativamente rápida. Proseguimos con otros tejidos, ¿sí? Si mencionamos que tenemos el cambium fascicular y de un lado tenemos xilema y del otro lado floema, entonces ¿dónde está el xilema? ¿Sí? El xilema siempre de cada haz vascular va a tender a formarse hacia el centro del tallo, ¿sí? Entonces el xilema lo tendríamos en estas partes, ¿sí? La parte periférica, prácticamente la parte superior de lo que es cada uno de los haces vasculares, ¿sí? Que lo está formando justamente el cambium fascicular. Y si ese es el xilema, hacia el otro extremo, entonces ¿qué tendremos? Pues tendremos el floema. Y aquí vemos esto que es el floema, xilema y floema en cada haz vascular. Continuando, ahora para observar más tejidos, ¿sí? Vamos a tomar justamente esta sección y la vamos a agrandar. Sería esto. ¿Qué es lo que vamos a observar? La epidermis. ¿Y cuál es la epidermis? Pongan mucha atención. Vean el tipo de tejido que es este. Y vean esta hilera de células, diferentes a las que están aquí arribita. ¿Se ven? Un cordón prácticamente de células. Esto sería la epidermis. Cada una de estas células estarían formando lo que es la epidermis. Y sobre la epidermis, esta parte oscura, tendríamos lo que es la cutícula. Siempre la cutícula va a estar encima de lo que es la epidermis. Ahora continuando, vamos a ver lo que es el colénquima. Ya identificamos entonces la cutícula, ya identificamos la epidermis, ¿sí? Ahora sigue el colénquima. Este es el colénquima. Toda esta parte que vemos aquí es colénquima. Y el colénquima se caracteriza porque es lo que hace muy flexible a la planta. Seguramente ustedes han pisado el pasto. Y cuando lo pisan, el pasto no se queda horizontal, no se queda aplastado. ¿Qué es lo que pasa? Se empieza a erguir. Justamente el colénquima tiene esa función de protección a lo que es la planta, a las plantas
que están muy jóvenes, y recordemos que la presión de turgencia de la vacuola junto con las paredes celulares permiten que las plantas permanezcan erguidas. Y eso es lo que pasa con el colénquima, son células vivas, ¿sí? Entonces el colénquima tiene esa función de elasticidad de las plantas, permite que se enderecen de forma rápida sin que ésta sufra ningún daño. Posteriormente vamos a tener el clorénquima. ¿Qué es el clorénquima? No es otra cosa más que células parenquimáticas que son de almacenamiento, ¿sí? Pero que estas células contienen cloroplastos. Y al tener cloroplastos, entonces se le va a denominar como clorénquima. Esta parte, toda la parte que veamos verde, va a ser clorénquima. Aquí vemos partes también, células parenquimáticas con color verde, entonces quiere decir que son células parenquimáticas con cloroplastos, y a esto las podemos denominar como clorénquima. Y tenemos también lo que es el parénquima. Este parénquima que tenemos en todo lo que es el centro, y la función del parénquima solo es de almacenamiento. Repito, el parénquima es de almacenamiento. El colénquima es de protección y le da elasticidad, plasticidad, resistencia a la planta, pero que la hace muy maleable. Y el clorénquima no es otra cosa más que células parenquimáticas con cloroplastos incluidos. Si vemos ahora el corte transversal del cilantro, vamos a ver los haces vasculares. ¿Cuáles son estos haces vasculares? Son estos tres que vemos aquí, ¿sí? Estos tres grandes que vemos aquí son los haces vasculares. Posteriormente, ¿cuál va a ser la epidermis? Se fijan cómo está aquí muy clara, ¿sí? Esta hilera de células, pues justamente esa es la epidermis. Y si pueden observar aquí la parte más oscura sobre la epidermis, entonces ¿de qué estamos hablando? De lo que es la cutícula. La cutícula es la parte oscura que se puede observar. Por otra parte también el clorénquima. ¿Dónde estamos viendo verde? Pues en todas estas partes. Y el clorénquima dijimos que no es otra cosa más que células de parénquima que tienen contenidos cloroplastos. Y aquí vemos entonces todo esto que vemos aquí es clorénquima. También tenemos lo que es el parénquima. El parénquima que se encuentra en esta parte, que es tejido de almacenamiento. ¿Y dónde quedaría entonces el colénquima? El colénquima serían estas partes, estas y estas, ¿sí? Que está protegiendo justamente a las vascular. Entonces ahí estamos hablando del colénquima, que es lo que le da elasticidad al cilantro sin que se rompa. Entonces esto sería nuestra práctica, identificar cada uno de estos componentes. Hay un cuestionario que ustedes tienen que contestar justamente con la identificación de cada uno de estos tejidos. Seguimos en contacto.